Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Melissa de Meno Viaje a Ítaca. Bueno, estamos repasando las obras de Kafka. Yo me leí y os he reseñado Una hoja vieja y ahora toca Ante la ley, ¿vale? Es otro cuento que está incluido en el proceso, entrecomillado, que es la posición que le da el sacerdote a K, el protagonista del proceso, para describir su situación personal. Es decir, que se está sometido a un juicio sin conocer previamente, ni a posteriori tampoco, las causas y los cargos que se le imputan, y que al final lo paga con su cuerpo, con su vida. Pues esto es una parábola, un pequeño minicuento incluido, pero que también se publicó aparte y que consta de 2 páginas y media, que está muy interesante. Es existencialista. Hay dos autores que son constructivistas, pues estructuralistas, como Derrida y Agamben, y hay una posición muy interesante que los defienden, que convergen en algunas consideraciones, pero también difieren conclusivamente, y es que, si os habéis leído el cuento, luego lo pondré abajo por escrito, igual como hice con Una hoja vieja, pues al principio un campesino se presenta a un guardia ante una puerta que está abierta, constantemente abierta. Lo voy a simplificar lo máximo que pueda, claro, porque no quiero que sea muy larga el vídeo. Y el guardia le dice que por ahora no puede entrar porque el centinela, o sea, el campesino lo solicita. Que de momento no puede entrar. Entonces decide esperar. Entonces Derrida dice, es un filósofo muy importante, deconstructivista, postestructuralista, dentro de la corriente ideológica filosófica que defiende, y que su posición es la siguiente, que ante una línea consecutiva de puntos seguidos, puntos consecuenciales, pues hay una visión de significado indefinido, de significante o significado indefinido, que es que ante una puerta abierta y ante la búsqueda y el deseo por parte del campesino de buscar la ley, no lo encuentra y decide esperar prudentemente, por respeto, por deferencia, porque está tanto incluido, porque está dedicado a él, porque él piensa que la ley es para todos por igual. Luego cuando leáis el cuento os daréis cuenta de que cómo piensa el campesino. Y para él y para los demás es la misma ley, y que todos tienen acceso a la misma, que hay libertad para ello. Lo piensa inocentemente al principio. Entonces dice que tiene derecho a ser accesible para todo el mundo, pero no puede entrar. Decide esperar. Decide esperar, decide esperar, decide esperar hasta su muerte. Cuando ya está moribundo, entonces le pide al centinela otra vez, después de tener varias relaciones de años y años con la puerta abierta, el centinela dándole conversación, hablando de cosas nimias como de sus cosas de su país, etcétera, y que al final incluso intenta sobornarlo, etcétera, el campesino al centinela, al guardián. El guardián le dice que él solamente es el que ejecuta la orden principal, que es no dejar de entrar, pero no va a imponerlo por la fuerza, ni va a castigar, ni va a pegarle, ni va a maltratarle, que solamente con la palabra vale para convencerle para que no entre. Y entonces, cuando ya se hace viejo, después de largas esperas, deja un taburete para que se siente, es totalmente alegórico el cuento. El campesino se sienta y cuando se va a morir, en las postrimerías de la vida, ya cuando está prácticamente en las últimas, se acerca el centinela y le dice al oído, sí, porque le pregunta al campesino, ¿cómo es que nadie se ha dirigido a ti? Una última cuestión, ¿cómo es que nadie se ha dirigido a ti para solicitarte la entrada? Solo yo. Dice, es que, dice el centinela, como puede, se agacha y tal, para que le pueda escuchar ante el último aliento de vida, antes de morir, no sin mucha empatía, porque el centinela no siente empatía. Dice que hay otros guardianes detrás de cada uno de los salones, lo que indica burocratización de la justicia. Es otro tema que luego veremos. Y entonces
Le dice que la puerta solo era accesible para él y ahora la va a cerrar. Bueno, pues la posición de Derrida es que no hay nada fuera del texto, no hay más allá del texto nada, que el lenguaje acaba ahí, que fuera de eso estamos incluidos y excluidos en la justicia y en la ley, que la ley es derecho, pero que no tenemos acceso a ella porque es una una indiferencia, una, digamos, existencia indefinida, una, digamos, es, no hay accesibilidad, es inaccesible y que no tiene solución. Es una paradoja, no tiene solución, es irresoluble. Y Agamben lo que dice es que todas las parábolas de Kafka, o casi todas, acaban con una inversión final, es decir, con una conclusión o con un acontecimiento que se contradice con toda la historia, con el principio de la historia. Porque al final puede ser, hipotéticamente hablando, también es un posicionamiento hipotético, ¿no? Pero son análisis a posteriori, siempre se concluyen más cuestiones a posteriori de los análisis que lo que mismo Kafka dice, pero Kafka dice mucho más escuetamente con los aforismos que incluye, pues dice que sí que se concluye porque a lo mejor cerrando la puerta consigue algo que no se podía conseguir hasta el momento, que es cerrarla, que es intimar al cierre. Hay otras posiciones que dicen que el campesino, ahí difieren Agamben y Derrida. Bueno, para que lo podáis investigar vosotros también por vuestra cuenta, porque yo lo he simplificado bastante. Hay otras posiciones que dicen que bueno, que, que el derecho se antepone a la justicia, que los guardianes son guardianes del derecho, que como guardianes del derecho no siempre hemos tenido accesibilidad a la justicia y que también es una forma de democratización. Hay otras posiciones que dicen que es una forma de democratización al final del cuento, que si hubiera de verdad de democracia y que por eso hay que exigir la justicia social, no solamente la justicia, pues que tendríamos derechos accesibles a todo el mundo por igual. O podríamos exigir o podríamos luchar para conseguir mejoras o para conseguir lo que verdaderamente tenemos de derechos de los ciudadanos. Y que muchas veces el hecho de que ha faltado democratización, por ejemplo, cuando las madres de la Plaza de Mayo pedían justicia por sus nietos y sus hijos, no existían guardianes de la justicia entonces, no existía democratización de la justicia. Es una crítica, ¿vale? De esas posiciones que dicen que son críticas, porque los guardianes del derecho son autoritarios y no siempre han exigido que haya un guardián, que la justicia se vigile. El propio guardián vigila la justicia y el propio campesino se vigila a sí mismo también, actuando como guardián. Pero al final, Agamben dice que se consigue trascender al lenguaje, que Derrida decía que no era posible superar, porque el lenguaje era una metáfora en sí misma, cerrada, hermética, que no existía realidad fuera del lenguaje del texto, que todo el texto, el título no se podía separar del texto, etcétera, porque él hace también un cuento titulado Ante la ley, pero con la visión unipersonal suya, etcétera. Bueno, hemos hablado de los estructuralistas o postestructuralistas, y esas otras posiciones pues también confieren a la justicia pues un significado de inclusión de justicia social, que serían los derechos que todos abogamos por buscar. Es un deseo, como diría Freud, el deseo de la justicia, el deseo de la ley, el deseo pues de lo que el inconsciente nos reprime, de la ley moral, de la ética, etcétera. Ya iremos a Freud, porque también quiero hacer un vídeo hablando sobre la posición que mantenían Freud y Kafka. No eran demasiado coetáneos, pero sí que es verdad que Kafka era admirador de Freud y en sus textos queda reflejado en muchas posiciones del padre, del tótem y tabú, etcétera, ¿no? Ya hablaremos de ello. Por no hacerlo muy largo, pues también tenemos que hablar de la simbología de este cuento. Como simbología es una aporía, porque a nivel jurídico-legal son excepciones que no se pueden ofrecer
ante la lógica, que no se pueden cumplir, pero que existen, se pueden dar, y eso es una paradoja, es una aporía, buscar aporía y os dais cuenta del sentido apórico que tiene esta parábola, que no llega a resolverse, o sí, en función de las posiciones diferentes. Y luego, pues, ante la ley es una alegoría. La ley como lugar es un tópico. Las leyes se discuten en congresos, se legislan en legislaturas o se imponen por decretos. Son actos enunciativos que se eligen a través de documentos oficiales. Pero luego también está el lugar que ubica la ley, el edificio. En este caso, la puerta es el edificio, el guardián es la ley o el guardián del derecho. Y la serie de guardianes que vigilan las alas de la ley imponen el acatamiento del individuo al orden jurídico establecido, de siempre, es indefinitorio, no tiene un origen, no tiene un final, es anacrónico muchas veces en la posición de Kafka, me refiero, no la ley objetiva, porque Kafka estudió leyes, la ley objetiva del derecho civil o derecho laboral o del derecho que sea, el derecho en general, a sui generis, pero Kafka sabía muy bien lo que decía, porque estudió leyes, a pesar de que fue obligado por su padre, va mucho más allá de ser una mera intencionalidad exigencial del padre, porque también le gustaba la ley. Luego, el hombre del campo es un símbolo que representa al hombre común, al hombre de a pie, que es bueno, representa una concepción autoritaria de la ley que quiere trascender. Por eso se apela a la lucha social para conseguir cosas. Y es un anhelo que tenemos todos de ingresar a la ley como una búsqueda más abstracta de una verdad o sentido último de la vida. En el caso del campesino lo paga con su propia vida. En el caso del K, el protagonista del proceso lo paga con su cuerpo cuando el policía le mata, o el guardián que le secuestra y le lleva al campo, creo que me leí hace tiempo, le mata en plena paraje, ¿vale? Y él pues se resigna y no se puede defender, pero queda resignado. Y bueno, es una simbología que hay que comprender también. Luego la democratización de la ley pues viene a colación en la última fase del cuento, porque la puerta ve que siempre está abierta permanentemente y a pesar de ello no entra el campesino, decide acatar la ley, estando dentro de la ley pero fuera de ella, no fuera de la ley, estando al margen, no al margen de la ley, sino fuera de ella, de la ubicación, pero estando al lado, el guardián, siendo guardián de sí mismo también. La puerta es la puerta de la justicia. Hay otras posiciones, el campesino encarna al pueblo. El guardián es el abogado, juez o profesor de derecho, la asociación de magistrados, el colegio de abogados, los guardianes de la ley, los intérpretes de la ley, los enjuiciadores, los leguleyos, o como se les quiera llamar, los abogados, los juristas, los funcionarios de prisión. La metáfora del guardián del derecho de Kafka es muy famosa. No deja de ser una ironía, ¿vale? Son como decíamos antes, guardianes de un derecho que no fue defendido con el mismo ahínco cuando los golpes de Estado se hacen en nombre de la Constitución y en nombre de la democracia. Al invadir países o para imponer golpes de facto, golpes de Estado, con asesinatos también o derrocamiento de cabezas estadistas. O también, pues cuando se defienden derechos en las huelgas o en las cuando los grises perseguían a los revolucionarios en la transición de española. Hay muchos ejemplos. Pues el caso de Argentina o de Pinochet, etcétera, ¿no? Cuando luego ya se han conseguido que los guardianes se democraticen, que es el acceso a la palabra, acceder al derecho es tener identidad, y eso es lo que se ha hecho durante muchos años en el derecho argentino, cuando ya se ha reconocido los asesinatos y las atrocidades cometidas por el régimen fascista, jerarquizar el derecho es acabar con los juicios simbólicos y empezar con los juicios reales, porque ya se ha hecho.
Y el control político, pues, es necesario siempre que sea un control del pueblo, porque el campesino representa al pueblo. Es otra de las posiciones que se mantienen. Por no hacerlo muy largo, yo creo que la posición más técnicamente filosófica, acertada, desde mi punto de vista, es la de Derrida y la de otro que os he dicho, que no me acuerdo del nombre. Derrida y... a ver si lo encuentro. Ya, Agamben. Buscar por ahí también. Y todas las posiciones que postestructuralistas, existencialistas, están muy bien recibidas para explicar el cuento. Pero yo creo que las aporías mmm, requieren muchas interpretaciones diferentes. Y ahí, pues, lo que pasa con los cuentos de Kafka, que son muy paradójicos, es que las interpretaciones pueden ser multifactoriales, muy diacríticas, muy polivalentes. Pero si recurrimos al psicoanálisis, por ejemplo, o a la filosofía, nos podemos llevar gratas sorpresas para interpretar muchos de los cuentos de Kafka y muchas de las novelas cortas, como La Metamorfosis, o como La Colonia Penitenciaria, o El Proceso mismo. O en el castillo, por ejemplo, porque ahí en el castillo la gente vive también muy parecido al campesino ante la ley, en un estado de excepción perpetuo, donde no se separa la propia vida de la ley, que es una consecuencia de que la ley impone al existencialismo de la gente, cómo tienen que vivir en un estado de excepción, por ejemplo. En el castillo, si leéis el castillo, pues también sabréis un poco de qué va. Pues bueno, hacerlo muy largo, espero que os haya sacado de algunas dudas. Yo lo he estado estudiando a fondo, es complejo el tema, complejo estudiar a Kafka. No creo que lo que diga Kafka pues resuelva postulados nuevos acerca de filosofía, porque hay el existencialismo ya existía antes de incluso de Nietzsche, ¿vale? O incluso de Freud, yo creo, ¿eh? Yo creo que el siglo de oro también es bastante existencialista si buscamos a Quevedo, si buscamos a Calderón, si buscamos a Lope de Vega. En muchas tanto de la poesía, de la poesía o del teatro. Encierra posiciones filosóficas, Calderón de la Barca, por ejemplo, con la vida sueño, pues increíblemente complejo. Pero bueno, es para que investiguéis también vosotros por vuestra cuenta y ya os he dado algunos ápices de versiones de interpretación de este cuento, que a mí me ha gustado particularmente, no me lo había leído hasta hace 2 días que los empecé a estudiar. El de Una hoja vieja sí que me lo había estudiado hace tiempo. Yo llego a la conclusión de que Una hoja vieja, aparte de lo que os dije en el día anterior, es una posición antiimperialista, básicamente. Porque recordemos que Kafka era judío alemán y judío checo por parte de padre y de madre. Y bueno, pues yo creo que como sus hermanas también fueron perseguidas y condenadas a estar en campos de concentración, pues tiene una posición antiimperialista clara. Pero es una posición particular. Esta posición llego yo sin haberlo estudiado muy a fondo. Entonces, basta con saber un poco la biografía de Kafka para darse cuenta de lo que vivió, ¿no? En fin, pues hasta aquí el vídeo, 18 minutos, tampoco me he pasado tanto. Gracias por escucharme, como siempre os digo, y espero que estéis bien, ¿vale? Seguiremos con la biografía de Kafka, que la quiero definir muy bien. Hablaremos de la Metamorfosis, porque es una de las obras más famosas de Kafka, sobre la alienación humana, sobre el modelo precapitalista y capitalista, donde se vende la fuerza de trabajo y es mucho más importante para una persona, dado los medios de producción y las relaciones de las fuerzas de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, vender la fuerza de trabajo para el hombre es más valioso como pieza para ser explotado, según Kafka, en algunas posiciones de la Metamorfosis, con su también vinculación a sus trabajos que realizó antes de escribir, que era lo que más le gustaba. Y la productividad es mucho más importante que la dignidad de una persona.
Eso también es una crítica que Kafka hace en muchos, dicen algunos autores, en muchos de sus libros y sobre todo en la Metamorfosis, que es la alienación de una persona que se convierte en un insecto. De eso hablaremos también. Haremos una breve reseña de la Metamorfosis y a ver si me caben algunos cuentos más, si me da tiempo a leerlos y a hacer la reseña. Bueno, pues me despido ya. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Ya seguiremos con Kafka.